Ahora, en la parte teórica que acabamos de ver, la vamos a plasmar o la vamos a elaborar a partir de esta base de datos que les estoy mostrando. En esta base de datos vamos a diseñar cuadros y vamos a elaborar gráficas. ¿Cómo se elabora teniendo una base de datos? ¿Cómo se hace ese cuadro estadístico y esa gráfica estadística? Usted debe de pararse siempre. Vamos a utilizar en Excel lo que nosotros llamamos tablas dinámicas. Para utilizar esa tabla dinámica, usted debe de pararse al inicio de la base de datos, donde dice número de clientes. Solamente allí, no tiene que resaltar nada. Se va a la parte de arriba, donde dice insertar. Ahí tenemos dos herramientas que se pueden utilizar para elaborar las tablas dinámicas. La que está a la izquierda, donde dice tablas, usted va a observar una que dice tabla dinámica. Esa la puede utilizar cuando solamente le están pidiendo la tabla sola. En caso de que le estén pidiendo un gráfico dentro del taller que deben de realizar o requieran hacer algún gráfico, entonces en la parte central usted tiene la herramienta que se llama gráfico dinámico. Le da la flechita y allí usted va a observar solamente hacer gráfico o hacer el gráfico y la tabla dinámica. Usted puede seleccionar esa herramienta para hacer las dos cosas a la vez. Selecciona esa herramienta porque nos están pidiendo que realicemos un cuadro y una gráfica de los clientes por sexo según edad. Por sexo según edad. Entonces, vamos a realizar esa primera tabla con ese gráfico aplicando esa herramienta de gráfico dinámico. Como ustedes observarán, les sale un cuadro donde ya por defecto le sale seleccionado el rango. ¿Por qué le sale seleccionado el rango? Porque usted se paró al inicio de la tabla. Más abajo le sale dónde usted quiere colocar ese cuadro o esa tabla dinámica. Ya por defecto le sale nueva hoja de cálculo. Lo dejamos de esta forma y damos automáticamente a aceptar. Nos sale dos cuadros. Uno que se llama tabla dinámica y el otro que se llama gráfico dinámico. Como utilizamos el gráfico dinámico para generar esas dos tablas, por defecto a la mano derecha nos sale campo de gráfico dinámico. Entonces, cada vez que nos sale esto, vamos a utilizar o vamos a parar el cursor en la tabla dinámica porque es más sencillo reconocer los elementos de la tabla dinámica que los elementos del gráfico dinámico. Entonces usted se va a parar en la tabla dinámica. Entonces a la mano derecha ustedes observan que les cambió. Antes decía campos de gráfico dinámico, ahora dice campos de tabla dinámica. Allí les va a aparecer las variables de la base de datos que estaban en la parte de arriba y abajo, y a los lados le va a aparecer, o en la parte de abajo le va a aparecer columnas, filas y valores. Allí es donde nosotros vamos a estar llevando nuestras variables de cruce para generar nuestra tabla dinámica o generar nuestro cuadro y gráfico estadístico. Entonces, como nos están pidiendo sexo, que crucemos sexo y edad, cada vez que vamos a hacer una tabla dinámica o un gráfico dinámico, debemos de saber cuáles de las dos variables tienen más categorías. ¿Por qué? Porque así, al saber cuáles de las dos variables tienen más categorías, sabemos cuál es la que llevamos a fila y cuál es la que llevamos a columnas. Si ustedes saben, sexo solamente tiene dos variables, femenino y masculino.
O sea que esa yo la puedo arrastrar. Cuando digo arrastrar, es que ustedes se van a parar en el medio, van a apretar el mouse y arrastran esa variable a columna. Le pudiera dar ganchito ahí al cuadrito, pero si usted le da el gancho al cuadro, ella automáticamente se la va a llevar a fila. Y nosotros no queremos ponerla en la fila, sino que queremos llevarla a las columnas. Después la variable edad, que es la otra variable de cruce, usted separa en el centro y la arrastra y la lleva a filas. Miren cómo se le va armando el cuadro y la gráfica. Vamos a bajar la gráfica. Vamos a llevar la gráfica a la parte de abajo para que no nos afecte. O sea, que aquí ya tenemos en la tabla dinámica, ya tenemos el encabezamiento, la columna matriz, ahora nos falta el cuerpo del cuadro. Para generar el cuerpo del cuadro vendría siendo las cantidades. Yo tendría que ver cuáles de las dos variables, ¿verdad? Repito en valores. Siempre se recomienda que si yo tengo el cruce de una variable cuantitativa con una cualitativa, para que me realice la función correcta, llevar la cualitativa a valores. Entonces usted arrastra la cualitativa, que vendría siendo la variable sexo, ¿verdad? La escoge desde el medio, la arrastra y la lleva a valores, para que nos haga la función correcta, que es contar. Con esto ya tenemos el encabezamiento, la columna matriz y el cuerpo del cuadro, ¿verdad? El encabezamiento aquí en esta tabla dinámica son las etiquetas de columnas. La columna matriz son las etiquetas de filas y el cuerpo del cuadro son las cantidades. Ahora, si ustedes observan esta tabla dinámica, es muy grande. Entonces se recomienda que cuando ustedes tienen una tabla dinámica, solamente se puede realizar para valores, para cantidades. Tienen una tabla dinámica muy grande, entonces se recomienda agruparla para hacerla más pequeña. ¿Cómo agrupamos esa tabla dinámica para hacerla más pequeña? Debemos de poner el cursor debajo de etiqueta de filas en el primer valor de la columna matriz. En la parte de arriba, cada vez que nosotros hagamos una tabla dinámica, se nos genera una herramienta de tabla dinámica acá arriba. Allí nos vamos a analizar. En analizar le va a salir a la mano derecha o casi en el centro, crear grupo de selección, esta herramienta que tiene una flecha azul hacia la derecha, ¿verdad? Esa le puede salir así, donde dice crear grupo de selección, o le puede salir grupo, o le puede decir agrupar. Usted escoge cualquiera de las que le salga en su computadora, le da crear grupo de selección. Ella le va a generar este cuadro, donde siempre por defecto el Excel va a saber cuál es la edad mínima o el valor mínimo y cuál es la edad máxima o el valor máximo. Entonces nosotros tendríamos que jugar con el por. ¿Por qué digo jugar? Porque el por es el que me va a decir cuántas edades voy a agrupar en cada una. Si quiero agrupar 5 edades, entonces en por voy a poner 5 y él me va a agrupar desde 18 hasta 22. Si quiero agrupar 10 edades, la dejo así y él me va a agrupar cada edad desde 18 hasta 27, desde 28 hasta 37 y así sucesivamente. O sea, el rango que voy a tener de edades agrupadas van a ser 10 edades. Entonces vamos a darle en 10 edades, damos a aceptar y ya tenemos entonces agrupado el cuadro. Y en la parte de abajo, si ustedes observan, ya tienen la gráfica realizada.
automáticamente ella se va haciendo con el cuadro. Ahora tenemos que darle formato a ese cuadro y darle formato a la gráfica. Bien. Al cuadro, ahora con los Excel, con los nuevos Excel, usted puede cambiarle el nombre a la etiqueta de fila. A esa etiqueta de fila la vamos a llamar edad. Y a esa etiqueta de columna también le puede cambiar el nombre, la vamos a llamar sexo. Se para allí y escribe. Y centramos esos nombres que acabamos de poner. Como el sexo es masculino y femenino, y ahí siempre nos va a salir en la tabla dinámica F y M, allí también usted se puede parar y escribir en mayúscula, minúscula, femenino. Y al lado, masculino. Ahora el masculino no se ve porque el cuadro está pequeño, ¿verdad? La columna está angosta, entonces para ampliar esa columna, usted puede pararse entre la división de cada letra, apretar el mouse y abrir esa columna un poquito. Y después también la puede cerrar si se le va mucho, de la misma forma. Hacia la derecha abre, hacia la izquierda cierra. También lo va a centrar. El encabezamiento se escribe en mayúscula minúscula y la columna matriz también, mayúscula minúscula en singular. Usted no puede poner allí ni edades ni sexos, porque esos textos o esos encabezamientos siempre van a ir en singular. Cuando ya tenemos entonces el cuadro con los nombres, le vamos a dar un formato o un color. Usted lo selecciona todo. Nos vamos arriba a la barra de herramientas. Tenemos allí una herramienta que se llama dar formato como tabla. La selecciona en la flechita. En la parte de abajo le van a salir varios cuadros, ¿verdad? O formatos de tabla ya preestablecidos. Tiene que escoger, no escoja blanco con negro, tiene que escoger un formato de tabla que no tenga líneas a los lados, porque el cuadro estadístico no se cierra a los lados, ¿verdad? Se le pone línea arriba, se le pone línea abajo, a veces tampoco en el medio se le pone líneas, pero cuando el cuadro es muy grande, entonces se le pone una línea para poder que la persona que va a verle ese cuadro pueda entender cuáles las cantidades que le corresponden a cada categoría. Entonces, yo voy a seleccionar este cuadro o esta tabla. Aquí entonces ya tenemos el formato de la tabla. Lo único que a los títulos que tiene esa tabla le vamos a poner negrita. A este que dice cuenta de sexo, le quita la negrita y le vamos a buscar en la fuente o en el color de fuente, acá en la barra de herramientas, un color parecido al fondo que tiene nuestro cuadro para que no se nos vea ese título, porque no queremos que se nos vea ese título. Y así el cuadro se ve mejor. Ya teniendo el formato o el color que le estamos dando a la tabla, ahora vamos entonces a ponerle el número del cuadro y el título, ¿verdad? Entonces, siempre entre el cuadro y el título usted va a dejar una fila vacía. Nos paramos en la fila 1, siempre donde inicia el cuadro y donde finaliza ese cuadro, usted se va a parar, va a seleccionar ese rango donde inicia el cuadro y donde finaliza, se va a ir a esta herramienta
que nos combina las celdas se va a ir a esta herramienta que nos ayuda a que el texto vaya bajando o nos ajusta ese texto. Se va a ir a esta herramienta que nos acomoda o nos centra ese centro en el medio, nos alinea el texto en el medio de esa celda. Cuando ya tenemos esas tres configuraciones, nos vamos entonces a escribir el título de ese cuadro. Primero iniciamos con la palabra cuadro. Cuadro en mayúscula, minúscula. Cuadro 1, punto, 2 espacios. Y después que ya escribimos el cuadro, vamos entonces a poner el título en mayúscula cerrada. Clientes, ese es el qué de la empresa XYZ, ese es el dónde, coma. Aquí viene entonces el cómo, pero para poner el cómo siempre iniciamos con la preposición por y tenemos que observar cuál es la variable que está aquí en el encabezamiento. La variable que está en el encabezamiento se llama sexo. Entonces va a poner por sexo, coma, después viene la preposición según y observamos cuál es la variable que está en la columna matriz. ¿Cuál es la variable que está en la columna matriz? Es la variable edad. Según edad, este es el cómo, 2 puntos y viene el cuándo, que es la fecha en que se recopiló la información. Sería año, vamos a ponerle año 2019. Preliminar. Entonces vamos a poner, abrir paréntesis, poner la P mayúscula siempre y cerramos paréntesis. Cuando ponemos ese tipo de texto entre paréntesis, eso le llamamos llamada. ¿Eso qué indica? Que usted en la parte de abajo, después que pone el título, tiene que explicar qué significa esa P. Y es una llamada, estamos haciendo una llamada a ese año 2019. Entonces, salimos de allí, le ponemos negrita, ustedes observan que no se le ve la parte no o no le completa, entonces usted lo que hace es que separa entre el 1 y el 2 en el medio, baja, ¿verdad? Con el mouse para abrir o ampliar esa celda. Ustedes están observando que el título está en forma de pirámide invertida. Cuando terminamos el título nos vamos a la parte de abajo y allí podemos poner notas, llamadas y la fuente. Las notas es en caso de que ustedes quieran hacer algún tipo de explicación dentro del cuadro, algún cálculo especial que hicieron y quieran explicárselo a la persona que va a ver el cuadro. Las llamadas es cuando usted quiere hacer referencia a un dato en específico. Vamos a decir la edad. Usted le puede poner una llamada, ¿verdad? Cuando es número o cuando son cantidades, se le pone letras, llamadas en letras, entre paréntesis. Cuando es un texto, se le pone al final llamadas en número, o sea que entre paréntesis usted va a poner un número. Y en la parte de abajo siempre van a ir primero las notas, las explicaciones que tenga que dar de ese cuadro, si quiere darlas, las llamadas y por último la fuente, que es donde usted le suministraron la información o donde usted recopiló cuál fue su fuente principal, ¿verdad? Entonces, empezamos con la llamada porque no vamos a explicar, no hay ningún cálculo especial que se quiera explicar aquí. Y la llamada, la única llamada que pusimos fue la P. Entonces,
abrimos paréntesis, igual como lo pusimos allá arriba. Y cuando usted ve esa letra, eso significa cifras preliminares. Entonces usted va a escribir en mayúscula, minúscula, cifras preliminares. Eso significa que todavía no está completo el año 2019, que puede haber cambios. Y después ponemos la fuente, que también se escribe en mayúscula, minúscula, 2 puntos, y ponemos entonces de dónde quién nos suministró la información o de dónde nosotros recogimos esa información. Vamos a poner que la información viene de la dirección de contabilidad. No, vamos a poner mejor información suministrada por la dirección de contabilidad. Y también se debe de poner quién elabora el cuadro, cuál es la dirección que elabora el cuadro. Vamos a decir que el cuadro lo está elaborando la dirección o el departamento de ventas. A mí me suministraron esa información, pero ¿quién hace el cuadro? El departamento de ventas. Como ustedes observan, esa fuente se pasa desde donde inicia el cuadro hasta donde finaliza. Se está pasando. Entonces usted debe de hacer lo mismo que hizo en el título. Selecciona desde donde está la fuente toda la celda, ¿verdad? Todas las celdas hasta de donde inicia el cuadro, hasta donde finaliza, y hace y combina esas celdas. Y le da justificar. Y baja la fórmula, baja y abre la celda. Bien, ya tenemos el primer cuadro elaborado y tenemos la gráfica. También a la gráfica hay que darle título. Si usted se para en la gráfica, en la parte de arriba, se le habilita la herramienta de gráfico. O a la mano derecha de ese gráfico le sale una cruz verde que se llama elementos de gráfico. Usted se va allí y pone título del gráfico. Le da ganchito al título del gráfico. Y hacemos lo mismo, o prácticamente es el mismo título que tenemos acá arriba. Lo único que no se va a llamar cuadro 1, sino que se va a llamar gráfico, en mayúscula, minúscula, 2 espacios, y escribimos el mismo en mayúscula cerrada, igual, clientes de la empresa XYZ, por sexo, según edad, 2 puntos, año 2019, que es el cuándo, es el mismo título que tenemos arriba. Bien, también nos sale en el cuadro, como es un gráfico dinámico, ¿verdad? Nos sale en el cuadro estos títulos que están aquí, cuenta de sexo y sexo. Eso debemos de quitarlo porque cuando vamos a imprimir ese cuadro y esa gráfica, nos va a salir esos textos allí y se van a ver inadecuados en ese gráfico. Entonces, en la parte de arriba usted, como se le genera esa herramienta del gráfico, usted se va a analizar
En analizar, usted le va a salir a la mano derecha mostrar u ocultar. Allí va a escoger botones de campo y va a ocultarlos todos para que el gráfico nos quede sin esos subtítulos. Insertamos una columna al inicio para poder acomodar ese gráfico. Nos paramos aquí desde la letra, nos vamos aquí a inicio. Ustedes van a ver esta herramienta que dice insertar, le dan directo al símbolo. Ese para insertar una columna. Entonces ya cuando insertamos esa columna, movemos el gráfico y lo acomodamos en esas dos columnas vacías en el medio del cuadro para que tenga una mejor visualización. Después que ya tenemos ese cuadro y ese gráfico listo, debemos darle formato. Primero, seleccionamos desde la columna que acabamos de insertar hasta la columna F, una columna más. Seleccionamos hasta una fila debajo del gráfico. Nos vamos aquí donde dice diseño de página o disposición de página. Allí vamos a ponerle primero área de impresión. Escogemos la flechita y ponemos establecer área de impresión. ¿Eso en qué nos ayuda? Que si usted tiene otras cosas dentro de ese gráfico y manda a imprimir, solamente se le va a imprimir el gráfico con ese cuadro con ese gráfico. El tamaño, verificamos el tamaño para ver si nos dice carta o letter. La orientación, para ver si tiene una orientación vertical o si el cuadro requiere una orientación horizontal. Y de allí nos vamos a márgenes. En márgenes personalizados, usted tiene, ¿verdad? En la parte de abajo, centrar horizontal y verticalmente. ¿Eso en qué nos ayuda? En que el gráfico y el cuadro van a quedar en la hoja centrada. Entonces podemos ver una vista preliminar aquí mismo para que ustedes observen cómo les queda el cuadro y la gráfica en el centro de la hoja. Y con eso terminamos la primera demostración del primer cuadro y gráfico que nos manda a hacer el demo o la base de datos que estamos utilizando.